firme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que lo hace presente. Cristo bendice abundantemente el amor conyugal de los esposos que ustedes se tienen y Él que los consagró un día en el santo bautismo, los santifique, los enriquezca hoy y les dé fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Aristeo, Margarita, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los esté obligando. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? ¿Están dispuestos a seguir recibiendo de Dios responsable amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que quieren establecer la unión santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento, mírense de cara el uno al otro y tocando sus manos. Expresa tu consentimiento, Aristeo, con la que vas a ser tu esposa, Margarita. Te acepto a ti, mi esposa, y prometo ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte, respetarte todos los días de mi vida. Ahora, Margarita. Amarte, respetarte todos los días de mi vida. Señor, confirme, no se suelte. Señor, confirme ese consentimiento. Cumplan ustedes su voluntad. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Brindamos un fuerte aplauso a nuestros hermanos. Ahora van los símbolos que serán los anillos y las alas de los personajes. Pasen por aquí los anillos, la madrina, los anillos, las alas, el lazo. Envía, Señor, tu bendición sobre estos anillos y estas arras y este lazo. Las velas son la expresión del amor de nuestros hermanos que se tienen y se tendrán con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dile a Aristeo, a tu esposa: Margarita, recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dile: Aristeo, recibe este anillo como signo de mi amor, mi fidelidad, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu
Santo. Margarita, recibe también estas alas. Estas alas son prenda del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo la recibo, digo, en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Vamos a dar inicio al bautismo de los pequeños, en la cual los padrinos van a tomar su poder. No se van a mover, ustedes van a avanzar en la vida de Jesús. Queridos padres y padrinos, el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos pequeños. Procuren educarlos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que esa vida divina será preservada del pecado, pueda desarrollarse en ellos de día en día, así pues movidos por la fe. Si están ustedes dispuestos a aceptar el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado. Proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual estas niñas y estos niños van a ser bautizados. Les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncian. Sí, renuncian. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncian. De una manera recordar. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncian. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de la Virgen María, que padeció, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. Decimos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Papás y países. Quieren que sus hijos sean bautizados en esta fe de la iglesia que juntos acabamos de comenzar.
padrinos acompañen a sus ahijados a la fila. Vamos tranquilos. Recibe la fuerza del Hijo, Señor, el odio, que quieres vivir. La fuerza del Señor, que tienes el odio, que quieres vivir. Vamos a recibir el agua con la cual estos niños van a ser bautizados. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los siglos sacramentales y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu le enviaba sobre la superficie de las aguas desde el principio del mundo. Dios nuestro, cuyo Hijo al ser bautizado por el Redentor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. Suspendido en la cruz, quiso que brotaran sepultando sangre y agua. Después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñan a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia. En oración, abre para ellos la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo es la que la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado tu imagen limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo renazca la vida nueva por el agua del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo desciendas a la esa fuente el poder del Espíritu Santo, para que todos juntados con Cristo en su muerte resuciten con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acérquenos. Sí lo van a necesitar. Primero, ahí el padrino no se da la madrina. Acá, este lado. Su cabecita. ¿Sí la aguanta? Está pesadita. A ver, ahí da Valeria. A ver, bien. Ahí da Valeria. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para. Para. Sécalo bien. Pásalo. Diego, Diego, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos juntos: bendito sea Dios, que nos ha elegido en Jesucristo. Valeria, Aida, Valeria, Diego han sido transformados en una gracia de vestido de Cristo. Que esas vestiduras blancas sean el símbolo de su nueva vida. Sean transformados. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado del pecado, les ha dado nueva vida por el Espíritu Santo, los juzga con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Comunícate con Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey. Comunícate con Cristo sacerdote, Cristo profeta,
han sido transformados en unas criaturas, se han revestido de Cristo. Que esas vestiduras blancas sean el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda y consejo de su dignidad se conserva sin mancha hasta la vida eterna. Todos así sean. ¿Tiene? ¿No? Así nada más, perdón, la velocidad. El Señor Jesús hizo oír a los sordos y hablando mudos, conceda su tiempo de escuchar su palabra y profesar la fe en Jesucristo el Señor. Amén. Pues es la nueva cristiana católica. Vamos a darle un fuerte aplauso. Ahora también aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso a Diego, el nuevo cristiano católico. Proseguimos con nuestra Santa Misa, ya que nuestros hermanos han recibido el sacramento del matrimonio y los niños ya han sido bautizados. Te presentamos el Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, por Él, con quien el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable
que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra, y al hacerlo renacer por el bautismo haces crecer a tu iglesia por Cristo nuestro Señor. Por él con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene. Recuerda a tus ángeles en el cielo, y alaba el coro de tu iglesia y la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene. Tu sitio bendito, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos a ti que estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, se lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por tu preciosa sangre, Señor, misericordia. Por tu preciosa sangre, Señor, misericordia. Por tu preciosa sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, resurrección del ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, Señor Obispo Miguel Ángel Castro Muñoz, los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta, Señor, a nuestros hermanos Aristeo y Margarita, que hoy unieron sus vidas en santo matrimonio, para que la gracia de este día, de su amor, se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten en cuenta, señora amiga Aida Valeria, y a tu hijo Diego, que has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, haciéndolo renacer a una vida nueva, para que inscriba sus nombres en el libro de la vida. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y los apóstoles avisados a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la y Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tienes a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en sus días. Dios, misericordia, y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la vida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre. Señor, apóstol, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta pecados en la fe, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con los espíritus de la paz, nuestro Señor Jesucristo.
dice, la lugar donde Dios establece sacramento. Tú no caes en costumbre de no caer. Tú no caes en costumbre de sacramento. Tata santo, recuerden que vino yo, que vino, cada lugar cuando ahora, cada lugar cuando ya no, cuando me coche, ganda ta estero, ganda margarita, cuando me coche, se puede ir a la lucha, y ganda ya me quiero tanpa de la sierra, ganda se puede ir a la cabe la chise, recuerden que si tú no Santísimo Sacramento, el Señor Santo Cristo, nada sea, o testigo, compromiso con el Vicky. Nunca santo sacramento, nunca santo sacramento. Yo dan despachiros, dan seguiros y yo nunca hago fe, hago bautismo, nunca he hecho contacto. Yo dan ya sobre la chica y bendición, sí, cualquier santo chavo. Nada padrino, nada madrina. Yo cuando no, todo testigo no necesitaba así, mucha fe, mucho bautismo, no es accesible, yo sí. Yo bueno, ponga la base haciendo cada quien de Juan, no es cada quien de Juan, no todo, no todo así. Yo ga Catalina, madrina, yo ga tata nana, pachana, vicino, accesible, vicino. Y yo cuando chica también, si no es cuando todo testigo, yo cuando, si no es un chito, ni que no nada, yo bueno. Que santo sacramento, y que nunca santo sacramento de altar mayor. Yo no soy testigo, pero si yo vivir tanto, si no, si tú misa onda na habla, nani con luchar, nani yo grito, pero bueno, no sé que nada, tata, santo, María, José, yo bueno, yo want to padrino, madrina, touch up with it. If you want to touch up with it,
yo, bueno, cuando ya, o sea, Esteo, Margarita, un bar, un marina, nunca santo, sacramento, que yo, bueno, un taco, tío, tata, nana, natalino, nalina, campo, ni yo, ni la recapullo, o sea, no voy a tocar ni y bendícelo, y que cuenta el novio, bendícelo, y que cuenta el novio tuyo. También un chica, un novia yo, también con el que yo, chica, y fui tu marido, la copa de lo que nací, que yo así, como se está, también que yo, vení con Shira, vení con Shira, vení con Shira, tranquila, vení con Shira. Hingga tapi mencegah dari orang sana ya hukumnya ini tukar ini menjanji enak tukar menjanji mana enak tukar mau mereka tuh menjanji butuh anak-anak jadi sentuh nak menjanji pak butuh anak hukumnya ini tukar ini sana ini namun disikoi sana butuh apa disikoi hingga nyawa itu tapi itu sih kalian bukan ini lah dia orang setuju sih sampai Bautista Santísimo Sacramento tuyo, nachi llena chitu pareja tuyo, oye yo nachi llena chitu beso pachi con sanducha yo, na neche vida pin, na neche vida tatu, na nego na nario vida pin, vida na rusa cara na para na muña giro, yo gusta ver chica yo, y Señor San Juan Bautista Santísimo Sacramento tuyo, cambio ya lo ini venido voy todo allá.